Cierra los ojos por un instante e imagina que estás justo ahí, en ese punto exacto donde todo dentro de ti deja de correr. Ya no estás buscando respuestas, ya no estás intentando controlar cada detalle, ya no estás esperando que algo cambie allá afuera. Solo hay un silencio nuevo, casi desconocido, y en ese silencio percibes algo distinto. No es vacío, es estabilidad. Es como si una parte de ti hubiera comprendido por fin algo que antes parecía imposible de alcanzar. Y sin darte cuenta, algo se afloja. Esa tensión constante, esa necesidad de saber cuándo, cómo, si realmente funcionará, todo eso empieza a perder importancia. Y es justo ahí donde ocurre el punto de inflexión, no cuando consigues algo, sino cuando dejas de necesitarlo. Escribe en los comentarios esta frase: yo ya no persigo, yo ya soy. No es una simple frase, es una decisión interna. En el momento en que la escribes, estás marcando una línea invisible entre quien eras antes y quien estás empezando a ser ahora. Y cada comentario fortalece este campo, esta energía compartida que permite que este mensaje llegue a quienes están realmente listos para comprender. Si sientes que este contenido te está ayudando, deja un like, porque cada interacción le indica al algoritmo que este mensaje merece expandirse. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenidos que no te distraen, sino que te devuelven a tu centro. Y si deseas apoyar el canal de forma directa, puedes usar el superchat. Es una forma concreta de permitir que este trabajo continúe y crezca. Muchos hablan de técnicas, de métodos, de visualizaciones perfectas, pero hay algo que casi nunca se dice con claridad. No es lo que haces lo que cambia tu realidad, es desde dónde lo haces. Porque puedes repetir las palabras correctas, puedes imaginar escenas perfectas, puedes seguir cada paso, pero si dentro de ti todavía existe esa tensión sutil, esa necesidad escondida de que las cosas sucedan, sigues operando desde un estado de carencia. Y el estado siempre es la causa. Aquí entra algo que puede parecer casi paradójico. El verdadero poder comienza cuando dejas de darle importancia, no de forma superficial, no como una defensa, sino de manera real, profunda, cuando dejas de controlar, de comprobar, de esperar señales, cuando ya no necesitas ver para creer. Eso es lo que Abdullah transmitía sin rodeos. No había espacio para la duda, no había espacio para la espera. Si algo ya estaba decidido dentro, entonces ya estaba hecho. Y ese es el punto que lo cambia todo. No estás intentando hacer que algo ocurra. Estás reconociendo algo que ya está establecido en un nivel más profundo. Y cuando lo reconoces de verdad, ya no necesitas forzar, ya no necesitas convencerte, ya no necesitas hacer bien el proceso, porque ya no hay proceso, solo hay expresión. El no me importa no es desinterés, es libertad del apego. Es un estado en el que ya no estás sosteniendo el deseo con ansiedad, ya no lo miras como algo distante, ya no lo colocas en un pedestal, lo vives como algo natural. Y cuando algo se vuelve natural dentro de ti, deja de ser un objetivo, se convierte en parte de quien eres. Y desde ese momento, también cambian tus acciones. Antes actuabas para obtener, ahora actúas porque es coherente con lo que eres. Antes cada movimiento tenía peso, presión, ahora cada acción es más ligera, más clara, más directa, no porque estés haciendo más, sino porque estás actuando desde otro estado. Muchos no lo notan, pero es precisamente ese constante vaivén entre certeza y duda lo que mantiene todo inestable. Un momento crees, al siguiente verificas. Un día sientes que ya está hecho, al otro buscas pruebas, y eso crea una señal confusa, pero cuando realmente llegas a ese punto en el que ya no te importa, ese vaivén se detiene, no porque hayas aprendido a controlarte, sino porque ya no lo necesitas, porque cuando algo es verdaderamente tuyo, no necesitas protegerlo con esfuerzo, no necesitas comprobarlo constantemente, no necesitas recordártelo a cada minuto, lo sabes, y ya está. Y esa es la simplicidad que la mente muchas veces rechaza, porque parece demasiado fácil, demasiado directa. Pero es justamente ahí donde se encuentra la verdadera transformación, no en lo que añades, sino en lo que dejas de hacer, cuando dejas de perseguir, cuando dejas de forzar, cuando dejas de darle importancia a cada pequeño signo externo. Entras en un estado completamente distinto.
un estado en el que ya no reaccionas a la realidad. Estás expresando una identidad, y la identidad lo es todo. No manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que estás dispuesto a hacer sin vacilar, y cuando esto se estabiliza, ya no hay urgencia, ya no hay espera, ya no hay necesidad de entender cada paso. Solo hay una sensación tranquila, estable, casi inevitable, como si todo ya estuviera tomando forma, incluso si tus ojos aún no lo ven, y es desde ahí donde todo comienza a moverse de verdad. Y mientras permaneces en ese estado, algo muy sutil empieza a cambiar dentro de ti, casi imperceptible al principio, pero extremadamente poderoso. No es un cambio ruidoso, no es algo que puedas explicar fácilmente con palabras. Es más bien una certeza silenciosa que se instala dentro, sin necesidad de ser confirmada, como si finalmente dejaras de discutir con la realidad, dejaras de contradecirla, dejaras de esperar que te demuestre algo, porque ya no necesitas pruebas. Y ese es el punto donde la mayoría se detiene, porque aquí ya no hay nada que hacer. Y la mente, acostumbrada a hacer, a controlar, a intervenir, se siente casi inútil. Pero es precisamente en esa aparente ausencia de acción donde nace el verdadero movimiento, porque ya no eres tú quien intenta mover la realidad, es el estado que has estabilizado, el que empieza a expresarse a través de ti, y cuando el estado es estable, no necesita ser sostenido con esfuerzo, no necesita repetirse de forma obsesiva, no necesita ser defendido, simplemente es, y ese ser cambia completamente la forma en que vives cada situación. Incluso cuando nada parece diferente afuera, dentro de ti hay una calma que antes no existía. Ya no te apresuras a interpretar cada señal, ya no buscas significados ocultos en cada detalle, ya no lees la realidad como una confirmación o una negación, la vives desde una posición completamente distinta. Y es ahí donde muchas cosas comienzan a ocurrir sin que las estés buscando. Conversaciones que parecen casuales, oportunidades que surgen sin esfuerzo, coincidencias que empiezan a volverse cada vez más frecuentes. Pero la diferencia es que ya no las ves como algo extraordinario. No te aferras a ellas, no las analizas, no intentas descifrar si son la señal correcta, porque ya no necesitas señales. Ya sabes, y ese saber es la clave de todo. No es un conocimiento mental, no es una idea que repites para convencerte, es una sensación interna estable, natural, casi obvia, como saber quién eres sin tener que demostrarlo. Y cuando llegas a ese punto, incluso el tiempo pierde su peso. Ya no sientes que algo debe ocurrir dentro de un plazo. Ya no percibes el paso de los días como una prueba, porque ya no estás esperando. Y cuando no esperas, todo cambia, porque la espera siempre está ligada a la carencia. Esperas lo que no tienes, controlas lo que temes perder, verificas aquello de lo que no estás seguro, pero cuando entras realmente en el estado del no me importa, todo eso se disuelve, no porque hayas renunciado, sino porque ya no te percibes separado de lo que deseas. Y esa es una distinción fundamental. No es que dejes de desear, es que dejas de vivir el deseo como algo distante. Ya no lo ves como algo que tienes que alcanzar, lo sientes como algo que ya te pertenece. Y desde ese punto, el deseo deja de ser tensión y se convierte en expresión. Y cuando el deseo se convierte en expresión, ya no hay esfuerzo. Ya no estás intentando atraer algo. Ya no estás intentando manifestar algo. Simplemente estás viviendo desde una versión de ti, para la cual todo eso es normal. Y esa normalidad es lo que realmente transforma la realidad. Porque la realidad no responde a la intensidad con la que deseas algo. Responde a la naturalidad con la que lo eres. Y por eso tantas personas se quedan atrapadas. Porque intentan intensificar el deseo. Intentan sentir más. Intentan hacerlo mejor. Pero cuanto más intentan, más refuerzan la idea de que algo falta. Y mientras esa sensación exista, el estado seguirá siendo inestable. Pero cuando sueltas esa necesidad de hacer más, cuando dejas de buscar la perfección en el proceso, cuando dejas de corregirte constantemente, algo se estabiliza. Y esa estabilidad es lo que lo cambia todo. Porque desde ahí, incluso tus pensamientos cambian sin que los estés controlando. Tus reacciones se vuelven diferentes. Tus decisiones se alinean. No porque estés intentando hacer lo correcto,
sino porque estás en un estado donde lo correcto surge por sí solo. Y eso lo hace todo más simple. Ya no necesitas analizar cada paso. Ya no necesitas preguntarte si estás haciendo lo suficiente. Ya no necesitas buscar confirmaciones externas. Porque ya no estás construyendo algo. Estás permitiendo que algo emerja. Y eso también cambia tu relación con la incertidumbre. Antes la incertidumbre generaba ansiedad. Ahora ya no tiene el mismo efecto. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas. Y eso es libertad. Libertad del control. Libertad de tener que entenderlo todo. Libertad de necesitar ver para creer. Y en ese espacio, donde ya no hay presión, donde ya no hay urgencia, la realidad empieza a responder de forma diferente. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque dejaste de interferir. Y cuando dejas de interferir, aquello que ya habías establecido dentro de ti encuentra por fin el espacio para tomar forma, y en ese punto, lo que sucede afuera ya no te sorprende realmente, porque, de alguna manera, siempre lo supiste. Y entonces te das cuenta de algo que antes parecía imposible de comprender, que el momento en el que todo empieza a moverse, no es cuando haces más, sino cuando dejas de interferir por completo. No es cuando encuentras la técnica perfecta. No es cuando logras controlar cada pensamiento. No es cuando sientes algo intenso a cada segundo. Es cuando dentro de ti se crea un espacio libre de tensión, libre de urgencia, libre de esa necesidad constante de comprobar si todo va en la dirección correcta. Y es precisamente en ese espacio donde algo se reorganiza, no afuera, dentro, porque todo empieza siempre ahí, y ese es el punto que lo cambia todo. Ya no estás intentando cambiar lo que ves, estás permitiendo que lo que eres se refleje sin distorsiones. Y cuando no hay distorsión, la realidad no tiene otra opción que alinearse. Muchos intentan llegar a este estado forzándose a no pensar, forzándose a soltar, forzándose a no importarles, pero no funciona así, porque cualquier cosa que fuerzas sigue naciendo de un estado de carencia. Incluso el intento de soltar puede convertirse en una forma sutil de control. Y ahí se esconde una de las mayores ilusiones. Creer que tienes que hacer algo para dejar de hacer. Pero no es así. Este estado surge cuando comprendes algo mucho más profundo, que aquello que buscas no está separado de ti, que no hay distancia real, que no hay nada que alcanzar. Y cuando eso deja de ser solo una idea y se convierte en una sensación real, la necesidad de controlar simplemente cae. Ya no hay nada que sostener, ya no hay nada que defender, ya no hay nada que perseguir, y entonces empiezas a vivir de otra manera, incluso en las cosas más simples. Te despiertas, y ya no sientes esa presión sutil que antes acompañaba cada pensamiento. Ya no sientes la necesidad de hacer bien el día para obtener algo. Ya no vives cada momento como un medio para llegar a un resultado. Empiezas a vivir el momento por lo que es, y paradójicamente es justo ahí donde todo se acerca, porque dejas de crear distancia, porque la distancia nunca es real, siempre es percibida, y esa percepción nace de un estado interno. Cuando te sientes separado, todo parece lejos. Cuando te sientes completo, todo parece ya presente, y eso cambia la forma en que reaccionas, la forma en que interpretas, la forma en que actúas. Pero lo más importante es que cambia lo que transmites, porque aunque no te des cuenta, cada estado que vives comunica algo, no con palabras, no con acciones visibles, sino con una coherencia interna que se refleja en todo. Y cuando esa coherencia es estable, cuando ya no oscila entre certeza y duda, cuando ya no se interrumpe por comprobaciones constantes, se vuelve dominante. Y cuando un estado se vuelve dominante, la realidad ya no puede ignorarlo, no porque estés atrayendo algo, sino porque estás expresando algo con tanta estabilidad que ya no existe ninguna oposición interna. Y cuando no hay oposición, no hay retraso, no hay bloqueo, no hay resistencia. Ahí es donde aparece la verdadera fuerza del no me importa, porque no es indiferencia fría, es liberación. Es el punto exacto donde desaparece la necesidad, donde se disuelve la tensión, donde se apaga esa voz que insistía en decir, todavía no ha pasado. Porque cuando realmente dejas de necesitarlo, esa voz deja de existir. Ya no tienes que convencerte de que sucederá.
Ya no tienes que esperar, ni confiar a medias, ni sostener una esperanza frágil, porque ya no estás viviendo para que algo llegue, estás viviendo desde algo que ya está definido dentro de ti, y eso lo cambia absolutamente todo, porque desde ese momento, aunque afuera parezca que nada ha cambiado, tú ya no eres la misma persona que observa esa realidad, y eso significa que lo que estás viendo ya es distinto, aunque todavía no sea visible. A la mente le cuesta aceptar esto, porque la mente quiere ver primero para creer, quiere pruebas, señales, confirmaciones, pero este estado no necesita nada de eso, porque es autosuficiente, y cuando entras en un estado autosuficiente, dejas de pedirle a la realidad que te diga quién eres. Eres tú quien define lo que es real. Desde ahí, incluso tu forma de reaccionar cambia por completo. Situaciones que antes te desestabilizaban ahora pasan casi sin dejar rastro. No porque las ignores, sino porque han perdido peso. Ya no te mueven, ya no te hacen dudar. Y ese es el indicador más claro de que algo cambió de verdad. No cuando consigues algo afuera, sino cuando nada afuera puede alterar lo que sientes dentro. Y desde ese punto, todo se vuelve inevitable, porque cuando un estado se vuelve estable, cuando deja de interrumpirse, cuando ya no se pone en duda, empieza a expresarse de forma natural, sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de control. Y es ahí cuando muchas cosas empiezan a suceder casi sin que te des cuenta, no porque estés haciendo algo distinto, sino porque dejaste de impedir que ocurriera. Ese es el gran paradójico. No obtienes lo que deseas haciendo más, sino dejando de interferir con lo que ya está en movimiento, porque aquello que deseas no es algo que tengas que crear desde cero, es algo que solo necesita espacio para emerger, y ese espacio aparece cuando desaparece la necesidad, cuando la tensión se disuelve, cuando dejas de mirar cada detalle como una prueba, cuando dejas de medir el tiempo, cuando dejas de preguntarte si estás haciendo lo suficiente, cuando dejas de perseguir, y en ese instante, sin ruido, sin anuncios, sin señales evidentes, todo empieza a moverse, no porque hiciste algo extraordinario, sino porque, por fin, dejaste de bloquearlo. Y cuando permaneces el tiempo suficiente en ese espacio, empiezas a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido, que no existe un punto exacto donde empieza la manifestación, porque en realidad nunca empezó, siempre estuvo ahí, solo que antes no tenías la estabilidad necesaria para permitirle expresarse, y eso cambia por completo la forma en que entiendes el proceso, porque dejas de pensar en términos de causa y efecto lineal. Ya no hay un antes donde no tenías y un después donde obtienes. Solo hay un alineamiento progresivo entre lo que eres y lo que ves, y cuanto más se estabiliza ese alineamiento, más la realidad deja de ser una sorpresa y se convierte en una confirmación. Ya no hay ese momento de shock en el que dices, no puedo creer que haya pasado, porque dentro de ti, de alguna forma, ya había pasado, y eso lo vuelve todo más silencioso, más simple, más inevitable, y es precisamente esa inevitabilidad la que marca la diferencia, porque cuando algo es inevitable, no lo persigues, no lo proteges, no lo analizas, no lo cuestionas, lo dejas ser, y ese dejar ser no es pasividad, es confianza sin esfuerzo, es un estado donde ya no necesitas intervenir constantemente, no necesitas corregir cada pensamiento, no necesitas volver una y otra vez a técnicas, no necesitas recordarte qué hacer, porque ya no hay nada que hacer, solo hay algo que sostener, sin esfuerzo, y lo que sostienes no es una imagen, ni una frase, ni una visualización perfecta, es una posición interna, una postura invisible, una forma de ser que no depende de lo que ocurre afuera. Eso es lo que lo vuelve todo estable, porque mientras tu estado dependa de lo que ves, seguirás oscilando, subiendo cuando algo parece avanzar, y cayendo cuando nada se mueve. Pero cuando tu estado se vuelve independiente, cuando deja de reaccionar, entonces se vuelve dominante. Y un estado dominante no necesita esfuerzo para sostenerse. Se sostiene por sí mismo. Y es ahí donde muchas personas, por primera vez, realmente respiran. Porque ya no están intentando hacerlo bien. No están intentando ser perfectas. No están intentando eliminar cada pensamiento negativo.
No están intentando controlar cada reacción. Simplemente están siendo. Y ese ser es increíblemente poderoso, porque es coherente. Y la coherencia es lo que transforma todo. No es la intensidad, no es el tiempo, no es la cantidad de técnicas que usas. Es la coherencia entre lo que eres y lo que vives. Y esa coherencia se construye justo en el momento en que dejas de interrumpirte, porque cada vez que dudas, cada vez que controlas, cada vez que vuelves atrás para verificar, estás rompiendo esa continuidad, estás creando pequeñas fracturas en el estado, pero cuando dejas de hacerlo, cuando permites que el estado fluya sin interferencias, esa continuidad se fortalece, y cuanto más se fortalece, más natural se vuelve, y cuando se vuelve natural, deja de ser algo que tienes que recordar, se vuelve automático, se convierte en tu punto de partida, se convierte en el lugar desde donde vives, y en ese punto, ya ni siquiera existe la sensación de estoy manifestando, porque no estás intentando obtener algo, estás viviendo desde algo. Y esa es la diferencia más grande de todas, porque mientras buscas, estás separado. Cuando vives desde, ya estás ahí, y eso elimina por completo la distancia. Y sin distancia, no hay espera. Y sin espera, no hay tensión. Y sin tensión, todo fluye. Y cuando todo fluye, la realidad deja de ser algo que tienes que manejar. Se convierte en algo que refleja, y ese reflejo se vuelve cada vez más claro, más coherente, más inevitable. No porque estés haciendo algo nuevo, sino porque dejaste de interferir con lo que ya es verdad. Y esa es la simplicidad más difícil de aceptar, porque no hay nada que añadir, no hay nada que mejorar, no hay nada que perfeccionar, solo hay algo que reconocer, y cuando realmente lo reconoces, ya no puedes volver atrás, porque no tendría sentido. No puedes fingir que no sabes, no puedes fingir que no sientes, no puedes fingir que no eres, y eso te lleva a un estado completamente distinto. Un estado en el que ya no buscas seguridad, porque tú eres la seguridad. Ya no buscas confirmación, porque tú eres la confirmación. Ya no buscas resultados, porque tú eres el resultado. Y cuando eso se vuelve estable, todo lo demás sigue, sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de explicaciones. Y quizá eso es lo que lo hace tan poderoso, y al mismo tiempo tan simple, porque siempre estuvo ahí, solo que ahora ya no estás mirando hacia afuera. Y en ese momento casi imperceptible, cuando ya no estás buscando nada, empiezas a ver con una claridad que antes no era posible, porque desaparece esa niebla hecha de expectativas, miedos e interpretaciones constantes. Todo se vuelve más directo, más limpio, más simple, y comprendes que lo que antes llamabas realidad no era más que una lectura inestable de lo que ocurría, filtrada por un estado interno que cambiaba continuamente. Y ahora que ese estado es estable, también cambia la forma en que percibes, y eso lo transforma todo, porque ya no reaccionas, ya no intentas adaptarte, ya no intentas corregir, simplemente observas desde un lugar que ya no se ve afectado, y ese lugar es lo que hace que todo sea distinto, porque no necesita esfuerzo para sostenerse, no necesita defensa, no necesita ser reforzado constantemente, existe por sí solo, y cuando algo existe por sí mismo, ya no puede ser cuestionado con facilidad, y eso elimina de raíz esa dinámica que antes te hacía oscilar, porque ya no hay un punto interno que se mueva, ya no hay esa inestabilidad que te llevaba de la certeza a la duda en cuestión de instantes, ahora hay continuidad, y esa continuidad es lo que permite que la realidad refleje sin interferencias, porque cada vez que cambias de estado, cada vez que vuelves a controlar, cada vez que buscas confirmación, estás interrumpiendo ese reflejo, estás creando retraso, pero cuando permaneces estable, cuando ya no interfieres, cuando ya no necesitas comprobar, ese reflejo se vuelve inmediato, se vuelve inevitable, y este es el punto que la mente tiene dificultad para aceptar, porque es demasiado simple, demasiado directo, demasiado libre de esfuerzo, pero precisamente por eso funciona, porque no depende de lo que haces, depende de lo que eres capaz de sostener sin vacilar. Y sostener no significa esforzarse, no significa controlarse, no significa repetirse algo constantemente, significa no salir de ese estado,
no interrumpirlo, no volver atrás, y eso es mucho más sencillo de lo que parece, porque no requiere acciones adicionales, solo requiere la ausencia de interferencia, y cuando esa ausencia se vuelve natural, cuando ya no necesitas recordarte no interferir, cuando ya no necesitas detenerte para controlarte, entonces sabes que el estado es verdaderamente tuyo, porque ya no es algo que gestionas, es algo que eres, y cuando algo eres, no puede perderse, no puede olvidarse, no puede verse afectado por lo que ocurre afuera, y eso cambia completamente la forma en que percibes los acontecimientos, porque ya no los ves como obstáculos o confirmaciones, no los usas para medir si vas en la dirección correcta, no los interpretas como señales, simplemente los dejas pasar, los dejas ser, y eso crea un espacio en el que la realidad puede moverse finalmente sin ser observada, juzgada o analizada constantemente, y cuando la realidad deja de estar bajo vigilancia constante, se expresa con una fluidez que antes no era posible, porque ya no existe esa presión que bloqueaba todo, ya no existe esa tensión que ralentizaba cada cosa, y entonces comienzas a notar cambios que no estabas buscando, detalles que antes se te escapaban, conexiones que parecen casuales pero que en realidad son perfectamente coherentes con el estado que estás viviendo, y lo más interesante es que no te sorprenden, no te provocan una reacción exagerada, porque dentro de ti ya eran normales, y ese es el signo más claro de que ya no estás persiguiendo, ya no estás intentando obtener, simplemente estás viviendo desde una posición que hace que todo esto sea inevitable, y esa inevitabilidad es lo que elimina cualquier duda restante, porque ya no hay espacio para preguntarte si funcionará, ya no hay espacio para preguntarte cuándo sucederá, ya no hay espacio para preguntarte si estás haciendo lo suficiente. Todo eso pierde sentido, porque ya no operas desde una lógica de causa y efecto, operas desde una lógica de identidad, y la identidad no necesita demostrar nada, no necesita confirmaciones, no necesita resultados inmediatos para sentirse válida, simplemente existe, y por eso se expresa sin obstáculos, y cuando se expresa sin obstáculos, la realidad sigue sin resistencia, sin retrasos innecesarios, sin desvíos, y todo se vuelve extremadamente lineal, aunque desde afuera pueda parecer complejo, pero para ti ya no lo es, porque ya no estás intentando entender cada paso, ya no estás intentando controlar cada variable, simplemente estás permitiendo que lo que eres se refleje, y ese es el nivel en el que todo se vuelve estable, predecible en el sentido más profundo de la palabra, no porque puedas anticipar cada detalle, sino porque sabes que lo que ocurra siempre será coherente con lo que eres, y esa certeza elimina completamente la ansiedad, elimina la prisa, elimina la necesidad de acelerar, y cuando ya no hay prisa, cada cosa encuentra su ritmo natural, y ese ritmo siempre es perfecto, incluso cuando no coincide con las expectativas que tenías antes, porque ahora ya no vives según expectativas, vives según un estado, y el estado no necesita adaptarse al tiempo, es el tiempo el que se adapta al estado, y es aquí donde comprendes algo que antes parecía solo una teoría, que nunca estuviste esperando realmente algo afuera, solo estabas esperando estabilizarte por dentro, y ahora que eso ha ocurrido, ya no hay nada que esperar, solo hay algo que seguir siendo, sin esfuerzo, sin control, sin interferencia, y cuanto más permaneces ahí, más todo se vuelve evidente, más todo se alinea, más todo fluye, no porque estés haciendo algo nuevo, sino porque finalmente ya no estás interrumpiendo lo que siempre ha estado en movimiento dentro de ti, y cuando llegas realmente a este punto, sin siquiera darte cuenta, empiezas a vivir de una manera completamente distinta a la que conocías antes, porque ya no estás intentando obtener algo del mundo, ya no estás esperando que la realidad te dé una respuesta, ya no vives como alguien que necesita algo para sentirse completo, y eso cambia todo, porque elimina de raíz esa tensión invisible que antes guiaba cada pensamiento, cada acción, cada reacción, y sin esa tensión, todo se vuelve más ligero, más directo, más natural, como si por fin estuvieras respirando sin esfuerzo, y este estado no necesita ser mantenido con disciplina rígida,
No necesita ser sostenido con técnicas constantes, porque no es algo que haces, es algo en lo que te has convertido, y cuando algo te has convertido, ya no necesitas recordarlo, ya no necesitas controlarte para no salir de ese estado, porque ya no existe una fuera, ya no existe una versión anterior a la que volver, solo existe esta nueva estabilidad que no necesita ser confirmada, y de ahí nace algo aún más profundo, una confianza que no depende de nada, que no necesita resultados para existir, que no se ve afectada por lo que ocurre, y esa confianza es lo que hace que todo sea inevitable, porque no deja espacio para la duda, no deja espacio para la oscilación, no deja espacio para esa voz que antes intentaba constantemente hacerte retroceder, y sin esa voz, sin ese ruido interno, todo se vuelve extremadamente claro, extremadamente simple, extremadamente lineal, y este es el momento en el que muchas personas creen que deben hacer algo más, porque parece demasiado fácil, pero es precisamente ahí donde se esconde la trampa, porque añadir algo en este estado significa interrumpirlo, significa volver a hacer, volver a controlar, volver a buscar, y todo eso reactiva la vieja dinámica, aquella en la que todo debe ser gestionado, monitoreado, corregido, y eso es exactamente lo que ahora ya no es necesario, porque ya has superado ese nivel, ya has visto lo que ocurre cuando no interfieres, ya has experimentado esa estabilidad que no depende de nada, y por eso, no hay motivo para volver atrás, no hay motivo para complicar algo que ya es simple, y cuanto más permaneces en esa simplicidad, más todo se organiza por sí solo, más las situaciones se alinean, más las respuestas llegan sin ser buscadas, y lo más interesante es que ya no las percibes como algo especial, porque son coherentes con lo que eres, y cuando algo es coherente con lo que eres, no genera sorpresa, genera continuidad, y esa continuidad es lo que hace que la realidad sea estable, porque ya no hay picos, ya no hay caídas, ya no hay momentos en los que te sientes seguro y otros en los que lo pierdes todo, solo hay una línea constante que ya no se interrumpe, y esa línea constante es el resultado de un estado que no cambia, de una identidad que no oscila, de una posición interna que no depende de lo que ocurre afuera, y cuando eso se convierte en tu punto de partida, ya no necesitas hacer preguntas, ya no necesitas buscar respuestas, ya no necesitas compararte con nada, porque todo lo que necesitas ya está contenido en lo que eres, y eso elimina completamente esa sensación de carencia que antes te empujaba a buscar constantemente algo nuevo, una técnica distinta, un método más eficaz, una explicación más clara, porque ahora ya no estás intentando entender, estás viviendo, y vivir desde este estado significa que todo lo que ocurre ya forma parte de un movimiento coherente, incluso cuando no puedes ver de inmediato el cuadro completo, porque ya no necesitas verlo, ya no necesitas anticipar cada detalle, ya no necesitas saber cómo se desarrollará todo, porque la confianza que has construido no depende de esa información, depende de una certeza interna que ya no se pone en duda, y esa certeza es lo que permite que la realidad fluya sin obstáculos, sin desvíos innecesarios, sin retrasos causados por la duda, y este es el punto en el que comprendes realmente que nunca fuiste responsable de hacer que algo sucediera, siempre fuiste responsable solo del estado desde el cual vives, y ahora que ese estado es estable, todo lo demás sigue automáticamente, sin que tengas que intervenir, sin que tengas que controlar, sin que tengas que añadir nada, y eso hace que todo sea extremadamente simple, extremadamente directo, extremadamente natural, y quizás sea precisamente esa naturalidad lo que la mente encuentra más difícil de aceptar, porque ya no hay complejidad, ya no hay esfuerzo, ya no hay algo que hacer, solo hay algo que seguir siendo, y cuando eso se vuelve evidente, cuando dejas completamente de interferir, cuando ya no vuelves a buscar, cuando ya no vuelves a controlar, cuando ya no vuelves a dudar, entonces ya no hay nada que pueda ralentizar lo que ya está en movimiento, no hay nada que pueda crear distancia, no hay nada que pueda interrumpir ese flujo, y todo se vuelve inevitable, no como un evento repentino, sino como una consecuencia natural de un estado que ya no se cuestiona,
Y a partir de ahí ya no hay necesidad de seguir explicando, ya no hay necesidad de analizar, ya no hay necesidad de entender, porque aquello que antes intentabas comprender, ahora se ha convertido en lo que eres. Y en ese punto, ocurre algo que no puede enseñarse, no puede copiarse, no puede repetirse como una técnica, porque ya no es algo que haces, es algo en lo que te has convertido, sin siquiera darte cuenta, como cuando un día dejas de recordar cómo era antes, porque ese antes ya no existe. Solo existe este estado que no requiere atención constante, que no requiere mantenimiento, que no requiere esfuerzo, y es precisamente eso lo que lo hace tan estable, tan poderoso, tan imposible de perder, porque no está construido, no está sostenido, no está protegido, simplemente existe, y cuando algo existe por sí mismo, no puede ser destruido por un pensamiento, no puede ser alterado por una circunstancia, no puede ser cuestionado por un momento de incertidumbre, porque ya no depende de nada externo, y esa independencia es lo que transforma completamente tu relación con la realidad, porque ya no reaccionas, ya no intentas adaptarte, ya no intentas corregir lo que sucede, simplemente observas sin involucrarte, y eso crea un espacio enorme entre tú y lo que ocurre, un espacio donde ya no existe presión, donde ya no existe urgencia, donde ya no existe esa necesidad constante de hacer algo para mejorar la situación, porque ya no percibes nada como algo que deba ser mejorado, todo ya está incluido en lo que eres, y eso elimina desde la raíz cualquier forma de resistencia, porque la resistencia siempre nace de una percepción de carencia, de la sensación de que algo aún no es como debería ser, pero cuando esa sensación desaparece, cuando ya no hay nada que corregir, la resistencia deja de tener razón de existir, y sin resistencia todo se mueve, todo se organiza, todo se alinea de forma natural, sin que tengas que intervenir, sin que tengas que guiar el proceso, sin que tengas que entender cada paso, y ese es el momento en el que muchas cosas empiezan a parecer increíblemente simples, no porque se hayan vuelto simples de repente, sino porque finalmente ya no estás complicando nada, ya no estás añadiendo capas innecesarias de análisis, ya no estás intentando controlar lo que no necesita ser controlado, y esa simplicidad se vuelve evidente en todo, en las pequeñas decisiones, en las interacciones, en los pensamientos que surgen sin ser forzados, en las acciones que ya no nacen de la necesidad sino de la coherencia, y esa coherencia es lo que realmente sostiene todo fluye sin esfuerzo, porque ya no existe fricción interna. Ya no hay ese choque entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que deseas y lo que crees posible. Todo avanza en la misma dirección, y cuando todo avanza en la misma dirección, no hay dispersión, no hay pérdida de energía, no hay esa sensación de esfuerzo constante, y eso vuelve cada cosa más efectiva, incluso lo más pequeño, incluso aquello que parece insignificante, porque no es la acción en sí lo que marca la diferencia, sino el estado del que nace. Y cuando ese estado es estable, cada acción se convierte en una extensión natural, no en un intento, no en un esfuerzo, no en una estrategia, sino en una consecuencia, y eso transforma por completo también la forma en que percibes el resultado, porque ya no lo ves como algo que debes alcanzar, no lo colocas en un punto lejano, no lo separas de ti, lo reconoces como algo que ya está incluido en tu estado, y por eso cuando aparece no lo vives como una conquista, sino como una confirmación, como algo que simplemente refleja lo que ya estaba definido dentro de ti, y eso elimina también esa reacción emocional intensa que antes acompañaba cada pequeña señal, porque ya no necesitas reaccionar, ya no necesitas interpretar, ya no necesitas darle significado a todo, dejas que todo sea exactamente como es. Y eso abre espacio a algo mucho más estable, mucho más profundo, mucho más real, una sensación que no depende de nada, que no cambia, que no se ve afectada, y esa sensación se convierte en tu punto de referencia, no lo que ocurre afuera, no lo que ves, no lo que cambia, sino lo que permanece, y cuando empiezas a vivir desde lo que permanece, todo lo demás pierde importancia, no porque lo rechaces, no porque lo ignores, sino porque ya no tiene el poder de definir quién eres,
Y ese es el verdadero significado de no me importa. No es frialdad, no es indiferencia, no es desinterés. Es libertad total de cualquier dependencia externa. Es un estado en el que nada puede moverte, nada puede desestabilizarte, nada puede hacerte retroceder, porque ya no existe un atrás. Solo existe esta estabilidad que no necesita ser sostenida. Y cuando vives desde ahí, ya no necesitas preguntarte si funciona, ya no necesitas buscar pruebas, ya no necesitas esperar confirmaciones, porque lo que antes buscabas ahora se ha convertido en lo que eres. Y cuando algo se convierte en lo que eres, no puede ser negado, no puede ser retrasado, no puede ser evitado, porque ya no está separado de ti. Es tu expresión, y esa expresión no necesita ser forzada, no necesita ser dirigida, no necesita ser controlada, se manifiesta por sí sola, de manera natural, coherente, inevitable, y ese es el punto final, no como cierre, sino como estabilidad permanente, donde no hay nada que añadir, nada que cambiar, nada que mejorar, porque todo ya está incluido en lo que te has convertido, y a partir de ahí ya no hay camino, no hay proceso, no hay búsqueda, solo hay expresión continua de un estado que ya no se cuestiona, y esa expresión es lo que transforma todo sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de ser explicado, porque es lo más natural que existe, aunque durante mucho tiempo pareciera lo más difícil de alcanzar, y tal vez por eso ahora es tan evidente, tan simple, tan imposible de perder, porque nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo aquí, solo que ahora ya no estás buscando en otro lugar y cuando todo esto se estabiliza hasta el punto en que ya ni siquiera tienes que pensarlo, sucede algo que antes no podías imaginar realmente, porque ya no es una comprensión mental, ya no es una idea que repites para convencerte, ya no es algo que intentas aplicar en tu vida, se convierte en la forma en que vives sin esfuerzo, en la forma en que observas, en la forma en que reaccionas, en la forma en que existes, y eso hace que todo sea increíblemente simple, pero no en un sentido superficial, no como algo trivial, sino como algo que ya no tiene complicaciones innecesarias, porque todas las complicaciones nacían del intento de controlar, de entender, de intervenir, y ahora que todo eso ha caído, no queda nada que sostener, nada que mantener, nada que proteger, y esa ausencia de esfuerzo es lo que vuelve todo estable, porque ya no hay nada que pueda romperse, no hay nada que pueda perderse, no hay nada que pueda verse afectado por un momento de duda, porque la duda ya no tiene espacio, ya no tiene dónde entrar, no encuentra una estructura a la que aferrarse, y simplemente no aparece, y eso crea una continuidad que antes era imposible, una línea interna que ya no se interrumpe, que ya no se desvía, que ya no se altera, y esa continuidad es lo que permite que la realidad refleje de manera cada vez más clara, más directa, más coherente, sin retrasos, sin contradicciones, sin desviaciones, y eso hace que todo sea completamente natural, incluso cuando desde fuera puede parecer extraordinario, porque para ti ya no lo es simplemente lo que es simplemente la consecuencia inevitable de un estado que ya no se pone en duda, y eso también elimina esa sensación de espera que durante tanto tiempo parecía inevitable, porque ya no estás esperando algo que tenga que llegar, ya no estás viviendo en función de un resultado futuro, estás viviendo desde algo que ya está definido, y eso vuelve el tiempo irrelevante, no porque deje de existir, sino porque ya no tiene el poder de influirte, ya no tiene el poder de generar ansiedad, ya no tiene el poder de hacerte dudar, se convierte simplemente en el medio a través del cual lo que ya está establecido toma forma visible, y, cuando lo ves así, dejas por completo de luchar contra el tiempo, dejas de querer acelerar, dejas de querer forzar, dejas de querer controlar cada fase, y eso elimina otra gran fuente de interferencia, porque cada vez que intentabas acelerar, cada vez que intentabas adelantarte, en realidad estabas introduciendo una forma de resistencia. Estabas diciendo implícitamente que aún no era suficiente, que aún no estaba completo, y ahora que eso ya no existe, todo puede fluir sin obstáculos, sin tensiones, sin bloqueos, y eso vuelve todo profundamente armonioso,
incluso cuando no es inmediatamente visible, porque sabes que no tiene que serlo, sabes que no necesita serlo, sabes que lo importante no es lo que ves, sino lo que eres. Y esa distinción es lo que mantiene todo estable, porque ya no vuelves a medir tu estado según lo que ocurre afuera, ya no vuelves a buscar confirmaciones externas, ya no vuelves a comprobar constantemente si todo está funcionando, porque ya no lo necesitas. Y esa ausencia de necesidad es lo que mantiene el estado puro, lo que lo vuelve continuo, lo que lo hace dominante, y cuando un estado es dominante, no puede ser ignorado, no puede ser retrasado, no puede ser bloqueado, porque ya no hay nada que lo contradiga, nada que lo interrumpa, nada que lo ponga en duda, y por eso se expresa, se refleja, se manifiesta de forma natural, directa e inevitable, y ahí comprendes de verdad que nunca tuviste que hacer nada complicado, nunca tuviste que seguir un camino difícil, nunca tuviste que esforzarte para obtener algo, solo tenías que dejar de interferir, solo tenías que dejar de complicar, solo tenías que dejar de buscar fuera lo que ya estaba dentro, y ahora que eso es claro, ahora que eso es estable, ya no hay nada que añadir, nada que cambiar, nada que mejorar, solo hay algo que seguir siendo, sin esfuerzo, sin control, sin interferencia, y eso es lo que lo vuelve todo completo, no como un punto final, sino como una estabilidad que no necesita evolucionar, que no necesita perfeccionarse, que no necesita reforzarse, porque ya es total, ya es entera, ya es suficiente, y desde aquí todo lo que ocurre ya no es una búsqueda, no es un intento, no es un proceso, es simplemente la expresión continua de algo que ya no puede ser negado, retrasado ni cuestionado, porque no está separado de ti, es lo que eres, y cuando algo es lo que eres, no necesita ser alcanzado, no necesita ser demostrado, no necesita ser confirmado, simplemente existe, y eso se manifiesta sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de explicaciones, porque es lo más natural que existe, aunque durante mucho tiempo pareciera lo más lejano, lo más difícil, lo más inalcanzable, y ahora en cambio está aquí, estable, presente, inevitable, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque por fin dejaste de hacer todo aquello que lo mantenía lejos. Y eso es todo, no como final, sino como un estado que continúa, que se expande, que se refleja en todo, sin interrupciones, sin retrocesos, sin ninguna distancia entre tú y lo que siempre supiste que eras y entonces, sin ninguna señal evidente, sin un momento exacto en el que puedas decir, ocurrió ahora, te das cuenta de que ya no estás buscando nada, ya no estás esperando nada, ya no estás viviendo como alguien que tiene que llegar a algún lugar, y eso cambia por completo la calidad de tu experiencia, porque ya no existe un antes ni un después, ya no existe un camino que completar, ya no existe una distancia que recorrer, solo existe esta presencia estable en la que todo ya está incluido, y cuando vives desde aquí, cada cosa pierde esa carga de urgencia que antes parecía inevitable. Cada pensamiento deja de ser una petición, cada acción deja de ser un intento, cada día deja de ser un paso hacia algo, y se convierte simplemente en expresión, expresión continua de un estado que ya no se interrumpe, y esa continuidad es lo que lo vuelve todo definitivo, no como un evento que ocurre una vez y termina, sino como una base que ya no cambia, que ya no oscila, que ya no se cuestiona, y desde aquí ya no hay nada que sostener, porque lo que eres no necesita ser mantenido, no necesita ser protegido, no necesita ser recordado, existe por sí mismo, y por eso no puede perderse, no puede alterarse, no puede ser revertido por una circunstancia, por un pensamiento, por un momento de incertidumbre, porque ya no depende de nada externo, y esa independencia es lo que cierra completamente cualquier ciclo, porque ya no hay nada que completar, nada que resolver, nada que obtener, todo ya está incluido en lo que te has convertido, y cuando esto se vuelve evidente, cuando ya no hay ninguna parte de ti que siga buscando afuera, que controle, que verifique, que espere, entonces ya no queda nada por decir, nada por explicar, porque toda explicación pertenecía a un estado anterior,
a una fase en la que necesitabas entender, a una fase en la que buscabas orientación, y ahora todo eso ya no es necesario, porque ya no buscas dirección, ya no buscas respuestas, ya no buscas confirmaciones. Tú eres la dirección, tú eres la respuesta, tú eres la confirmación, y cuando eso es estable, cuando eso ya no se pone en duda, cuando eso ya no se interrumpe, entonces todo lo que ocurre deja de sorprenderte, deja de ser algo que tengas que interpretar, es simplemente la continuación natural de lo que eres, y eso vuelve todo extremadamente simple, directo e inevitable, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no hay nada dentro de ti que cree distancia, que genere resistencia, que produzca retraso, y sin distancia, sin resistencia, sin retraso, la realidad ya no tiene obstáculos, no tiene desviaciones, no tiene interferencias, se mueve de forma lineal, coherente, precisa, como un reflejo que ya no se distorsiona, y ese es el punto final, no como un final, sino como una estabilidad que ya no necesita evolucionar, mejorar, ni sostenerse, porque ya es completa, entera, perfectamente coherente con lo que eres, y desde aquí ya no existe búsqueda, no existe proceso, no existe esfuerzo, solo existe la expresión continua, natural e inevitable de un estado que ya no puede ser negado, retrasado ni cuestionado, porque ya no es algo que estás viviendo, es lo que eres. Y cuando algo es lo que eres, no necesita ser alcanzado, confirmado, ni demostrado. Simplemente es, y por eso se manifiesta, sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de explicaciones, porque es lo más natural que existe, y quizás eso es lo que lo cierra todo, no como una conclusión, sino como una evidencia tan simple, tan clara, tan estable, que ya no deja espacio para nada más que este estado que continúa, silencioso, completo, inevitable, exactamente como siempre ha sido, solo que ahora ya no hay nada que lo oculte, nada que lo interrumpa, nada que lo separe de ti, porque eres tú,